Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas de la Pastoral Familiar. En el nombre del Señor Jesús que tenemos aquí, el Sagrado Corazón de Jesús, y de María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe, vamos a iniciar nuestro retiro de Pastoral Familiar. Lo vamos a iniciar pidiendo al Señor que nos conceda, como dice San Ignacio de Loyola, ánimo y liberalidad. Es decir, que creamos que realmente esto es un encuentro con el Señor, que nuestro ánimo esté encendido porque Él haga obras grandes en nosotros, en su matrimonio, en su familia. Y la liberalidad de decir, aquí está todo, aquí está mi tiempo, aquí está mi mente, aquí está mi corazón, aquí está mi cuerpo. Eso es lo que se refiere San Ignacio de Loyola, de entrar a los ejercicios espirituales con ánimo y liberalidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre, por Jesucristo tu Hijo, nuestro Salvador, nuestro Maestro, te pedimos nos concedas en este retiro espiritual de la pastoral familiar tu Santo Espíritu, Espíritu que abra nuestra mente para que podamos realmente escuchar, no solo oír, sino también escuchar. Que tu palabra llegue a nuestros corazones y que nuestros corazones haga su obra y nosotros dejemos que haga su obra. Que no seamos sordos a tu voz, Padre, te lo pedimos. Te pedimos que este Santo Espíritu ablande nuestros corazones a veces duros por la superficialidad, por las preocupaciones, por los pecados y los vicios. Ayúdanos, Padre, para que nuestra Madre Santísima nos acompañe en este retiro y nos acompañe siempre, aconsejándonos lo que hemos de hacer y lo que hemos de evitar. Te pedimos bendigas a todos los matrimonios que en este momento se están reuniendo o en algún otro momento que puedan hacerlo, se están reuniendo para tener su retiro. Hacen ellos obras grandes, Señor. Consolida sus familias y sus matrimonios en matrimonios y familias unidas en el amor, en la fe y en la esperanza que tu Hijo nos ha traído. Y que María Santísima, nuestra Madre, extienda su manto de amor y de ternura sobre cada uno de los miembros de nuestras familias, sobre cada uno de los grupos que conforman la pastoral familiar. Todo esto, Padre, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les mandé, como ustedes saben, 2 documentos, y el primero les ayudó a darse cuenta de quién era San Ignacio de Loyola, que escribió los ejercicios espirituales, y que dentro de los ejercicios espirituales, un tema fundamental, yo les escribí que era como el gozne. Ven que el gozne es aquel eje alrededor del cual gira una puerta. Si quitamos el gozne, la puerta se cae y no gira más, ni cierra ni abre. El principio y fundamento es ese gozne en torno al cual se afirma y se mueve la vida cristiana. El principio y fundamento, así como lo tienen enunciado en aquel documento que les mandé, es base de la vida cristiana, de la verdadera vida cristiana. Y San Ignacio quiere someter, que nosotros lo sometamos a reflexión, para que encontremos por qué a veces las cosas nos fallan, por qué a veces las cosas se nos vienen abajo.
A veces invertimos en cosas que no valen la pena. Y siendo que son cosas superficiales que no van a ayudar a que nuestro matrimonio, a que el matrimonio y la familia afiancen. Por eso es bueno preguntarnos por qué a veces caen esos edificios fuertes, esos edificios grandes. ¿Por qué caen esas instituciones que se decían fuertes, poderosas? Esto mismo puede desgraciadamente suceder con nuestra familia. Sí, puede suceder que nuestra familia también se esté rompiendo, desquebrajando, y nosotros no nos demos cuenta, porque estamos tan ocupados en otras cosas que no son principales y fundamentales, a eso se refiere el principio y fundamento. Nos ocupamos en tantas cosas, y yo no digo que malas, ¿eh? El trabajo no es malo, la diversión no es mala, el descanso no es malo, pero cuando esto es el principio y fundamento de la vida, de un matrimonio, de una familia, ahí es cuando está el problema. Entonces comienzan las crisis, comienzan las rebeliones de los hijos, comienzan las discusiones entre los esposos, comienza las crisis de los niños que no saben cómo digerir estos pleitos entre los papás, o comienzan las evasiones, es decir, el refugiarnos en el teléfono celular, el refugiarnos en el iPod, en el iPad, en la tablet, en tantas cosas que ahora hay. Y es que el problema es ese, que no hemos sabido construir sobre el principio y fundamento. ¿Recuerdan aquel texto de Mateo en el capítulo 7 de construir sobre roca o bien de construir sobre arena? Miren la arena que fácilmente se deshace cuando viene una ola, cuando viene una tempestad. La roca no se deshace. Y lo que está fundamentado sobre esa roca, tampoco. Claro, es bueno entonces saber cuándo en realidad estamos fundamentando sobre roca, sobre firme, y cuándo no lo estamos haciendo. Julian Green, un escritor francés famoso en el siglo pasado, renunció a un título que era de verdad grande de la Academia Francesa. Era un título ambicionado por muchos. Él renunció con toda libertad. Y cuando su mejor amigo le preguntó, oye, ¿y por qué renuncias? Él le contestó, ¿sabes por qué? Porque he pensado que a la hora de mi muerte, los títulos y los diplomas y las alabanzas de este mundo no me van a servir para nada. Y yo sé que ese cargo me va a llevar tiempo y me va a llevar, dice, y yo no lo quiero, quiero invertirme en cosas verdaderamente fundamentales. Por eso el principio y fundamento dice, el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Mediante esto, repito, salvar su alma. Y cuando yo pensé en qué tema les daré de retiro a mis queridos miembros de la pastoral familiar, fíjense que estando ya un día fue a inicios de esta semana, porque estaba pensando entre varios, me vino a la cabeza este texto del capítulo 16 de Mateo. Un texto que les voy a compartir en pantalla. Es capítulo 16 de Mateo, de los versículos 21 a 27. Y quiero que de preferencia lo leamos juntos.
ustedes allá en casa y yo aquí desde este video. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole aparte Pedro, se puso a reprenderle, diciendo: lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, y esto está subrayado con negro, quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Pues ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su alma? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espero que todos lo hayamos leído juntos. Yo estuve en el segundo año de ordenado, estuve en una diócesis, que en aquel entonces era prelatura, donde el obispo a veces nos hacía repetir los textos del Evangelio. Yo al principio decía, ¿para qué nos lo hace repetir si ya lo escuchamos, ya se proclamó? Pero fíjense que después pensé, y de verdad tiene su provecho el leer y releer la palabra de Dios. Es como cuando nosotros saboreamos un platillo rico, el pasearlo, digamos, por la boca más tiempo, nos hace como tomar todo el gusto del alimento. Cuando lo pasamos inmediatamente no se disfruta del todo. Esto es lo que quería hacer este señor obispo y esto es lo que yo quise hacer con ustedes ahora que leímos juntos este pasaje del Evangelio de San Mateo. ¿De qué le sirve al hombre ganar su vida, ganar el mundo, si pierde su alma? Todos nos movemos desde algún principio. Hay personas que su vida es la pintura y tienen una pasión grande por la pintura. E invierten tiempo e invierten dinero para comprar el material y pintar. Y esto es muy hermoso. Y a veces venden sus cuadros y también de eso viven. Hay gente que su pasión está puesta en el deporte. Y a lo mejor son profesionales, sea del fútbol, sea del béisbol, sea del básquetbol. Y en eso invierten gran parte de su vida. Es bonito, es bonita la pintura, es bonito el básquetbol. Hay personas, ingenieros, arquitectos, contadores, licenciados, que su vida la entregan a su trabajo. Es gente trabajadora, eso que ni qué. Muy bien. Pero debemos de tener en cuenta que ni la pintura, ni el básquetbol, ni la ingeniería, ni la abogacía, ni la contaduría, ni ninguna de estas profesiones va a dar la vida eterna. Piensa, tú querido hermano, tú querida hermana, piensa cuántas cosas inviertes con todo. A veces son cosas muy sencillas como el aseo de la casa, en el caso de las señoras, o en el caso de los señores en su trabajo. La verdad son señores trabajadores, sí, pero este empeño que tú pones ahí es un empeño que no es más grande que el empeño por salvar tu alma. Piensa un poco en esto.
Porque a veces de verdad ponemos más empeño en cosas que no son malas. Por eso les digo, el limpiar la casa no es malo. El trabajar tampoco es malo. El deporte no lo es, ni el descanso, ni la diversión. No son malos en sí mismos. Depende de qué diversión, ¿verdad? Porque hay diversiones que sí son malas. Pero si es una diversión sana, no son malas en sí mismas. El problema es cuando no lo ponemos en su lugar. No lo ponemos, sino lo ponemos como principio y fundamento de mi vida. Este es el gran problema. Por eso, ¿cuál es el principio de tu vida? El principio que te mueve. Cuando tú te despiertas, ¿en qué piensas primero? ¿En alabar a Dios? ¿En reverenciar a Dios? ¿En servir a Dios? ¿O lo primero que piensas es, voy a ir a trabajar, voy a hacer esto, Piensa un poco. Porque a lo mejor tu principio y fundamento no está en Dios. El principio y fundamento de nuestro matrimonio. Somos un matrimonio muy unido, nos queremos mucho, sí, pero desde que amanece todo es, oye, te toca tal, y recuerda esto, y yo voy a hacer tal, pero tú ayúdame con tal. Eso es muy bonito. Pero entonces el principio y fundamento es el trabajo de casa. ¿Por qué no primero cuando se abrieron sus ojos y se despertaron y él despertó a ella o ella despertó a él, por qué no se tomaron de la mano y dijeron, vamos a hacer primero nuestra oración? Qué hermoso. El principio y fundamento está donde se debe. Así empezamos nuestro día. Y vamos a encomendar, oye, y voy a estar rezando por esto que vas a hacer en tu trabajo. Sí, yo también, por esto que platicamos el otro día sobre la educación de nuestros hijos. Qué hermoso. Llevar el principio y fundamento realmente donde está. Ignacio de Loyola, en aquello que ustedes leyeron, si se fijan, después de que recibió ese cañonazo entre sus piernas, una bala de cañón le arruinó las piernas, una sobre todo, como saben, la destrozó. Él, como era un hombre de familia noble, era un hombre inteligente, era un hombre fuerte, era un hombre valiente, de hecho tan valiente que dejó que le hicieran 2 veces, le refracturaran la pierna porque él no quería quedar tan torcido, tan chueco. Su vanidad era grande y él no quería quedar renco, no quería cojear. Entonces, sin anestesia, dijo a los médicos, rompan esa pierna y vuélvanla a poner bien para que quede. Imagínense el dolor tan espantoso, pero él lo soportaba por su vanidad, no por, en este caso no fue por amor a Dios, no, era antes de su conversión. Solo para que se den cuenta. Entonces, y él en ese tiempo que estuvo de convalecencia, ustedes ya leyeron que estuvo leyendo 2 cosas. Una, libros de caballería, y otra estuvo leyendo vidas de santos. Y cuando leía los libros de caballería, uy, la vanidad que él tenía, yo voy a ser un gran caballero y voy a conquistar una bella dama y sí, esto es malo, no, malo en sí mismo no. Pero cuando pensaba reflexionaba sobre la vida de santos, veía que le venía también una pasión por ser como San Francisco, por ser como San Onofre, por ser como San Benito, pero le quedaba paz, le quedaba una alegría como más permanente. Entonces, a través de estas mociones de su corazón, San Ignacio se vio que había cosas que venían de arriba y había cosas que venían del mundo y había cosas que venían del mal, del espíritu del mal. Por eso, si nosotros queremos ganar de verdad, empezar a vivir el matrimonio y la familia sobre el principio y fundamento, poner nuestro trabajo, nuestras ilusiones, nuestros pensamientos, nuestra diversión, nuestro descanso, todo, ponerlo sobre el principio y fundamento. Si queremos esto, tenemos que tener una libertad bien educada, porque sucede que a veces esa libertad no es libertad. La libertad, ustedes saben, es
elegir entre bienes. Este pececito que está saliendo de la pecera quiere ir a aquella otra pecera, pero hay un riesgo, el que caiga en medio y que muera. La libertad la tenemos de alguna manera dentro de nuestra pecera. Ir a otras peceras habría que ver. Si Dios nos pide ir para allá, entonces tenemos que ver si Él nos va a dar la manera de llegar a la otra pecera. Pero si es una iniciativa propia, cuidado, porque corremos el riesgo de caer entre las dos peceras y morir. Y morir lo peor junto con los hijos, con el matrimonio, con... cuidado, cuidado. Y para esto les voy a contar una anécdota. Bueno, es una parábola más bien. Una pareja así como la que ustedes ven aquí, estaba paseando por la vida, digamos, con sus bebés. Era una pareja pobre, no tenía muchos recursos. Llevaban a sus hijos en brazos y pasaron delante de una caverna en ese paseo. Y de la caverna escucharon una voz misteriosa que desde dentro les decía: entren y tomen todo lo que quieran, porque están jóvenes, porque pueden hacer muchas cosas. Entren. Pero les advierto, dijo la voz, no se olviden de lo principal. Porque una vez que salgan de esta caverna, la puerta se cerrará para siempre. Por lo tanto, aprovechen la oportunidad, pero no se olviden de lo principal y fundamental, de lo más importante. Los esposos entraron todos temblorosos en la caverna y encontraron allí mucho oro y diamantes. Y entonces, fascinados de este panorama, pusieron a los bebés en el suelo y empezaron a recoger ansiosamente todo lo que cabía en sus bolsas, en el regazo, lo metieron por todas partes donde se pudiera sostener esos diamantes, ese oro precioso. De repente se escuchó otra vez la voz que dijo: les queda solo muy poco tiempo. La mujer afanada continuaba recogiendo lo más que podía y el hombre igual. Se cargó lo más que pudo aún entre los brazos y cuando vieron que se empezó a cerrar la puerta, salieron corriendo, cargados de oro y piedras preciosas. Pero cuando en menos de un segundo se cerró, bueno, de unos segundos se cerró la puerta, en ese momento se acordaron de que sus hijos se habían quedado dentro. La cueva estaba sellada para siempre y el gozo de la riqueza desapareció enseguida, y la angustia y la desesperación los hicieron llorar amargamente. Esta parábola es inventada, desde luego, pero escenifica lo que muchos matrimonios a veces hacen. Están jóvenes, tienen a sus hijos, los quieren mucho, pero a veces se afanan tanto en el trabajo, en los compromisos sociales, en su diversión, que dejan a los hijos. Los dejan ahí en el suelo, como dice esta parábola. Y la puerta entre ellos se cierra en la adolescencia. Cuando, como me contaba una vez una adolescente, ustedes saben que he trabajado en escuela y los adolescentes a veces se acercan a nosotros, y una de ellas me decía: es que hoy me peleé con mi mamá y me dijo que era una desobediente, y yo lo único que le dije es:
mamá, tú no me conoces, tú no me conoces, no me has dedicado tiempo, no sabes qué sucede aquí en mi corazón, porque tienes muchas cosas que hacer, tienes mucho trabajo y tú no me has dedicado tiempo. Fíjense, yo no digo que estuviera bien lo que contestaba esta niña a su mamá, pero al menos quizás era muy justo. Su mamá era una mujer profesionista, trabajaba mucho, ¿verdad? Y lo que le dijo su hija era verdad, era verdad. Vean la escena de esta parábola que les conté, los niños ahí en el suelo, los papás llenos de bienes. De verdad, yo me he encontrado no con uno, con muchos casos de papás que invirtieron su juventud en sacar dinero, y lo lograron. No una casa, varias casas, no un carro, varios carros, y no carros así, no, último modelo. Pero los hijos están desarraigados. Los hijos son de aquellos que piden y piden y cuando hay pleitos, no quiero saber nada de ti y no me importa y tú siempre me regañas y no hay entendimiento porque no se construyó sobre firme esa relación. Pensemos cuántas cosas, como muchas veces, absortos en las preocupaciones, absortos en las ocupaciones de cada día, nos afanamos y perdemos la brújula. Hacemos muchas cosas, tenemos 1000 actividades, pero también de pronto no hicimos nada verdaderamente valioso. Y les cuento aquí otra anécdota. Ustedes quizás han oído hablar de San Carlos de Foucault. San Carlos de Foucault era también un francés que era militar y su conversión empieza cuando un día estando en familia, relataba él de tantas hazañas que había tenido como militar en la guerra, porque había participado en la guerra de los Boers en, en, en África y había hecho muchas hazañas. Y de pronto una sobrinita, una niña pequeñita, pero de familia bien educada, se acerca, le toca las rodillas y le pregunta, tío, has hecho cosas maravillosas por Francia. Y por Dios, ¿qué has hecho? Fíjense, la niña inocente le preguntó así, su sobrinita. Él, que era un gran general, se quedó sin palabras ante la pregunta de su sobrinita. Dice, esa tarde la pasé totalmente pensativo, reflexivo. Y me contesté, si contesto a la pregunta de mi sobrina, no he hecho absolutamente nada por Dios. Al poco tiempo, ustedes saben, Carlos de Foucault dejó la carrera militar y se consagró al servicio de Dios de una manera muy fructífera. Se hizo monje y ahora es San Carlos de Foucault. Pero preguntémonos, ¿qué de lo que hacemos cada día alaba a Dios, le da reverencia y lo sirve? Es decir, ¿qué de lo que hacemos cada día está sobre el principio y fundamento de la palabra? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirvió a aquellos papás de la parábola llevar tanto oro, tantos brillantes si sus hijos se habían quedado dentro? ¿De qué? La grandeza del principio y fundamento es que puede ofrecer a cualquier persona creyente y aún a aquellas no creyentes, solo por el hecho de ser personas humanas, les puede ofrecer
un, un replanteamiento de la propia vida. Un decir, ¿realmente estoy siendo libre? ¿O soy un esclavo de mi trabajo? ¿O soy un esclavo de mis temores? Porque temo perder mi puesto en, o mi fama en. ¿Somos realmente libres o somos esclavos de, de esas relaciones que a veces tenemos con amistades que no son muy buenas? Amistades que a veces invitan a, a cosas impuras, amistades que a veces invitan a beber, a, a jugar. Yo he visto problemas serios en las familias por el juego. Ustedes saben que también es una adicción el juego y se llama ludopatía. Personas que, yo conocía un caso muy triste en México, que la señora tuvo que hacer movimientos legales porque tenían muy buena posición económica, pero él apostaba en las carreras de caballos y perdió la mayoría de los bienes. La señora, gracias a Dios, inteligente, dijo, no, yo voy a defender algo del patrimonio de mis hijos, voy a separar esto, y gracias a eso el señor no, pero era un ludópata. Y es algo muy malo jugar, pues no, pero es un vicio, se convierte, se puede convertir en un vicio. Por eso, en el evangelio que yo les he presentado, del capítulo 16 de Mateo, el Señor nos dirige una pregunta sumamente importante y trascendental. Más aún, de la respuesta que demos a esta interrogante, depende el sentido y el futuro de nuestra misma existencia. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Y los papás educan en esto a los hijos, en lo verdaderamente importante, en lo que es principal, principio y fundamento del resto de la vida cristiana, ¿o no? Es esta una de las preguntas que atraviesa de polo a polo la historia de la humanidad y ante la cual nadie puede quedar indiferente. ¿Qué has hecho tú por Cristo? El día de hoy, ¿qué has hecho tú, papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa? ¿Qué has hecho por Cristo? Es la pregunta que le hizo su sobrinita a San Carlos de Foucauld antes de su conversión. ¿Qué has hecho por Dios? Has hecho grandes proezas para el mundo, para Francia, pero ¿qué has hecho por Dios? Se cuenta que en la vida de San Francisco de Asís, él también, una de las cosas que se dio cuenta fue que su vida no era, no era un degenerado, no era un malvado, no, era vanidoso, pero, pero se dio cuenta que nada de lo que había hecho iba a trascender la vida y él no quiso vivir así. Por eso su pobreza se despojó de todo lo mundano, de todo, de todo. Cuando su padre lo acusa delante del obispo públicamente y le dice, es que este hijo me roba, porque San Francisco, cuando empieza su conversión, tomaba de las telas y del negocio del papá, los vendía y los llevaba el dinero a los pobres. Y el papá lo denuncia delante del obispo como un ladrón, porque el papá era pagano. Y bueno, no, el papá de San Agustín era pagano, el de San Francisco, la verdad no me acuerdo, así es que no les cuento mentiras. Pero su papá, claro que no estaba de acuerdo con que tomara cosas del negocio para venderlas y darle a los pobres. San Francisco de Asís se cuenta que se desnudó de toda la ropa que es cierto, le había dado su padre, la dejó ahí delante de su padre y le dijo, padre, de ahora en adelante ya no te voy a llamar a ti padre, voy a llamar padre solo a Dios
y ahí está lo que tú me has dado, ya no tomaré más de lo tuyo y ahora me acojo a la iglesia. Y dicen que en un gesto muy bonito el obispo le puso su capa, porque se había quedado desnudo, le puso su capa para decirle, la iglesia te acoge. Por eso, queridos hermanos y hermanas, hoy que hemos estado mirando esto del principio y fundamento, también a nosotros nos puede suceder. Tenemos unos cuantos años para vivir en este mundo y casi siempre dejamos de lado lo principal. ¿Qué es lo principal en esta vida? ¿Qué es lo principal en tu vida, querido hermano, querida hermana? Escucha esta palabra, escucha esta pregunta. ¿Qué es lo principal en tu vida? Dios, tu vida de gracia, tus valores morales y espirituales, la familia, los hijos y la total armonía con Dios y con tu prójimo. Las riquezas y los placeres materiales nos suelen fascinar tanto, el trabajo y otras obligaciones secundarias a veces nos absorben de verdad en demasía, que lo principal se queda a un lado. Así agotamos nuestra vida y olvidamos lo esencial. El principio y fundamento nos está ofreciendo hoy en este retiro un criterio cristiano. No hemos sido simplemente arrojados a esta vida para hacer lo que queramos. No. Como dice San Ignacio, hemos sido creados con un fin. ¿Cuál es ese fin? El Señor, desde que nos formó en el vientre de nuestra madre, nos dio una misión. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es mi misión? Y esta misión, esta vocación es voy a vivir para. Sí, la vocación es un vivir para. Por ejemplo, cuando un hombre encuentra realmente su vocación en el matrimonio, sabe que Dios lo está llamando a vivir para su mujer y para sus hijos. Ya encontró su vocación. Y cuidado, porque la vocación tiene que ser con una mujer y con estos hijos. No andar cambiando de mujeres y de hijos. No, eso no es vocación. La vocación, el Señor ha querido que sea con una mujer, con un hombre. Y que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Esto es el plan de Dios. Por eso debemos de buscar este para que fui creado, pero un para genuino. Y este nos lo propone San Ignacio de Loyola. Nos lo hace explícito, porque ya viene en la Sagrada Escritura, ya viene en la Biblia, pero él nos lo hace explícito. Dios nos ha creado para alabarle, dice. Es decir, para reconocer que Él es Dios y agradecerle en el día a día, en medio de todas las situaciones, agradecerle por lo que nos da. No solo cuando nos está yendo bien, no solo cuando no hay pandemia, no solo cuando estamos saludables y no tenemos ninguna enfermedad, no. Estamos llamados a alabarle en toda situación. Esto es principio y fundamento. Cuando yo le digo como Santa Bernadette tiene una carta hermosísima. Santa Bernadette, primero les digo, es la vidente a la que se aparece la Virgen de Lourdes. Una campesina, una niña de 12 años, era campesina y no sabía leer, estaba muy enfermita. Bueno, pues ella hace un testamento precioso al Señor donde le da gracias por su ignorancia, por los tantos días de hambre que ha pasado, por las veces en que su papá
le decía que era una estúpida y que no era buena para nada, por las veces en el que también el párroco le dijo que era una ignorante, le daba gracias porque ella tenía una enfermedad de llagas en su cuerpo y decía, por las llagas que me duelen y además huelen mal y por eso la gente me hace a un lado. Te doy gracias. Y fíjense, esta carta que ella dicta es un escrito en el que ella no es sarcástica, o sea, no le está diciendo, sí, gracias por mira lo que me diste. No, le da gracias sinceramente. A ella, a los corazones como los de ella, el Señor llama limpios de corazón, porque pueden ver lo que Dios ha hecho en ellas y que es bueno. No obstante sea enfermedad, no obstante tengan que ver con los insultos o con los desprecios o con los rechazos. Santa Bernardita tenía un corazón tan limpio que podía ver que por esos rechazos, desprecios, insultos, enfermedades, podía dar gracias a Dios, sinceramente. Qué hermosura de corazón. Y a veces nosotros solo estamos dispuestos a dar gracias a Dios cuando las cosas están muy bonitas, cuando mi salud está muy bien. Esto no es libertad. La libertad a veces la malentendemos. Creemos que la libertad es eso, es libertad para hacer lo que queramos. Y no. La libertad, como les puse en esta imagen, bueno, aquí más bien está escenificando quizá el libertinaje. La libertad es seguir dentro de mi pecera, sí, pero haciendo el bien. Ahí donde Dios me puso. No intentar buscar otras cosas. Como Adán y Eva, que les dijo, pueden comer de todos los árboles del paraíso, todos los árboles, pero de ese no. Bueno, pues Adán y Eva van a ese. Y el pecado no es tanto tomar de ese árbol, sino el decir, yo, no Dios, sino yo voy a decir qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer? Ahí está la falta de libertad. Porque la verdadera libertad se encuentra en la obediencia a Dios. Por eso cuando alabamos a Dios en las buenas y en las malas, somos realmente libres. Cuando hacemos reverencia a Dios, es decir, llegamos a acoger su don, sea cual sea. Gracias, Señor, eso es reverente, en lugar de decirle, mira lo que me concedes, yo te pedí salud y mira, estoy enfermo. Eso no es reverente. Reverente es acoger, sea salud que enfermedad. Si leyeron el principio y fundamento, habrán visto que dice, el hombre fue creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios en esta vida y mediante eso salvar su alma. Y el resto de las criaturas, dice San Ignacio, él debe de usarlas en tanto cuanto le acerquen a este fin, alabar, hacer reverencia y servir a Dios. Y ha de evitarlas en tanto cuanto no se lo permitan. Fíjense bien. Por eso hay cosas que aunque son buenas, yo debo de evitarlas, porque no me acercan a la alabanza, no me acercan a la reverencia. Y para ser reverente yo tengo que acoger solo los bienes que vienen de arriba, solo. Los bienes que vienen del mundo, esos hay que hacerlos a un lado. Hay que recibir los bienes que vienen de Dios y que, claro, están en este mundo. Pero tenemos que saber discernir. Por eso, el verdaderamente libre es aquel que obedece a Dios, que obedece a su Santo Espíritu, que habla a través de la palabra y que habla en nuestros corazones por la oración. De ahí la importancia de la oración, para escuchar lo que el Señor quiere decirnos a través de su Santo Espíritu que hagamos y aquello que no quiere que hagamos.
Y también estamos llamados a servir al Señor. O sea, a poner en marcha todas aquellas decisiones cotidianas que hagan realidad ese sueño de Dios en servicio del mundo que Él tanto amó. No sé si han oído algunas de las audiencias de Papa Francisco o de las homilías. Él muchas veces repite el no dejar de soñar, pero fíjense cómo Él siempre sintoniza nuestros sueños con aquello que el Señor inspira en nosotros. El hecho de que un hombre, una mujer que oran, que frecuentan los sacramentos, que leen la palabra de Dios, tengan sueños como de decir, yo quiero formar una familia, un matrimonio, y quizás con fulano o con fulana. Esos sueños son hermosos, son los que hay que llevar a cabo. Y no debemos de dejar de soñar, dice el Papa. Pero se refiere a eso. Y quizá luego ellos sueñen juntos que sus hijos sean, primero, muy buenos cristianos. Y también buenos profesionistas, buenos agricultores, buenos carpinteros, buenos, sí, también. Pero primero buenos cristianos. Eso también es un sueño. Y no hay que renunciar a estos sueños, siempre que vayan con el principio y fundamento. Siempre que hagamos lo que a Dios alaba, lo que a Dios le da reverencia, lo que a Dios le sirve, porque sirve también a nuestros hermanos, siempre que hagamos esto, vamos a estar trabajando para la salvación de nuestras almas. Nuestras almas tienen sed de infinito, si se fijan, porque terminamos una cosa y nos quedó bonita, pero después queremos más. Sí, es que esa sed de más la puso el Señor en nosotros. Y por eso dice San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Es esta sed que tenemos en el alma, y por eso es esta inquietud. Si vamos detrás de esta inquietud que incita el cielo, a la que llama el cielo, vamos a obtener la salvación de nuestras almas y vamos a estar aplicando el principio y fundamento. Y el matrimonio, y la familia, y los nietos, y todo lo que se haga va a ser para salvación nuestra y de los miembros de la familia. Cuando no actuamos así, con ese ser para el cielo, entonces estamos arruinando las cosas. Por eso yo les digo que si un muchacho de verdad ama a una muchacha y una muchacha ama de verdad a un muchacho, no tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Si ese amor de verdad viene del cielo, o sea, es amor fuerte, no tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque yo para ti quiero la vida eterna, quiero que tú llegues al cielo. Entonces, lo primero que voy a hacer es no hacerte pecar. No, no quiero hacerte pecar porque yo quiero que tú llegues al cielo. Este argumento es hermoso. Y aunque tenga ganas de tener intimidad contigo porque te amo y te amo enteramente, sí, pero no porque solo será hasta el matrimonio, porque no quiero hacerte pecar. Quiero que tú vivas en el cielo eternamente. Esto es amor. Amor del bueno, como dicen vulgarmente. Por eso, nunca olvidemos, queridos hermanos y hermanas, la enseñanza de que nuestro Señor nos da cada día. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? Recuerden que la vida pasa demasiado rápido y que la muerte nos llega de sorpresa. Mira que te mira Dios. Mira que te está mirando. Mira que te has de morir. Mira que no sabes cuándo, dice el Señor. Perdón, dice el verso.
Pero esto es verdad. Y estamos trabajando entonces para que en ese momento el Señor nos encuentre preparados, o irresponsablemente vamos viendo qué sale en este día y no edificamos sobre el principio y fundamento. De nada valdrán después las lamentaciones en el purgatorio y mucho menos en el infierno. Piensa por eso en esto, querido hermano. Piensen en esto como matrimonio, queridos hermanos, por un momento, y no pasen de largo ante esta llamada. Pon desde ahora mismo manos a la obra en aplicar el principio y fundamento en tu vida. Aquí terminamos la charla. Espero les haya sido de provecho. Yo quiero invitarlos ahora, después de esta charla, a que lean el documento que les envié y que se llama Preguntas para el Retiro, 11 de julio, en donde les va a poner una reflexión. Les aconsejo primero orar, luego leer las preguntas, todas, y luego ir contestando una por una. Y al final hacer la oración de gracias que también les puse en ese documento. Los abrazo sinceramente y afectuosamente a todos en Cristo, mis queridos matrimonios y familias de la pastoral familiar. Deseo que esta charla, este retiro sea de mucho provecho para nuestras familias y que de verdad empecemos a edificar sobre el principio y fundamento, alabar, hacer reverencia y servir a Dios en esta vida y mediante eso salvar el alma. Que María Santísima, nuestra Madre, los guíe, los acompañe, los aconseje en esta reflexión que tendrán a continuación y que siempre bendiga a sus familias y les recuerde lo que recordó a aquellos sirvientes en las bodas de Caná. Hagan todo lo que Él, Jesús, les diga. Dios los bendiga a todos y estamos en comunicación.